Bueno, buenas tardes a todos, un gusto volverles a ver. Hemos previsto este segundo sincrónico previo a la última semana de cursado con el fin de poder compartir algunos avances, como también decía recién Matías, piensen que este seminario tiene como mucha flexibilidad en los tiempos y en los recorridos, pero bueno, el habla de prever un encuentro sincrónico nos ayuda también a encontrarnos, a saber por dónde vamos, qué avances hemos tenido y ajustar también en torno a lo que se viene como producto final de este seminario. Así que un poco la estructura de este encuentro va a tener que ver con poder retomar el mapa de navegación de todo el curso, vamos a mostrarles qué hay detrás del curso, digamos, que fue ese mapa de navegación que nosotros pensamos cuando pensamos el curso. Después la idea es que ustedes nos cuenten, bueno, cómo han iniciado este diseño que nosotros les pedimos que compartan en esta última fase. Y por último, cuando escuchemos un poco de sus propuestas, vamos a sintetizar en algunos puntos claves que nosotros consideramos que tienen que tener las propuestas y el diseño como para ajustar la entrega que sería la semana que viene, según lo previsto en el cronograma, pero bueno, todo esto también está negociable con los tiempos y con los procesos que sabemos que acarrea el segundo cuatrimestre y esta época tan compleja del año. Así que en eso también estamos dispuestos a escucharlos para ver, bueno, qué tiempos y plazos nos proponen ustedes. Elena, no sé si quieres comentar algo más. Bueno, además, no sé si presentar porque Matías está aquí y no estuvo la vez pasada y tal vez no pudo identificar face to face a las tutoras, No, pero, a Nina. no, sí, vi todo el fin de semana, me puse al día, vi todo la Bien, con la clase y grabación. ahí totalmente. Bueno, perfecto. Silvia también. Hola, buenas tardes. Sí, no, Sí. del otro sincrónico no estuve, así que son caras nuevas, o algunas conocidas, pero bueno, buenas tardes. Bueno, entré medio tarde. Bueno, está bien. Vamos entonces. Empezamos con el primer punto, entonces, Tere. Bueno, nosotros queríamos compartirles para que ustedes vean también lo que nosotros habíamos pensado a la hora de diseñar este curso. En el encuentro sincrónico anterior, nosotros le invitamos a dos de las experiencias que ustedes han podido navegar en la primera parte del curso y estos equipos nos contaron cómo habían pensado la propuesta. Un poco ahora nosotros también vamos a compartir esta propuesta que ustedes han navegado, que han estado trabajando durante esta semana y la idea es que después conversemos acerca de esto. Díganme si se ve. Sí, se ve. Sí. Bueno, cuando ustedes ingresan al curso, ustedes se encuentran con 3 grandes bloques. Y acá también los invitamos a entender por qué hemos puesto estos verbos en cada uno de estos bloques, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar también a reconocer una secuencia de trabajo en relación con el aprendizaje y la enseñanza. El primer bloque se llamaba explorar y analizar, el segundo definir y proyectar, y compartir, diseñar y compartir. El primero contaba de 2 semanas, definir y proyectar de 1 semana, y diseñar y compartir en 2 semanas. Ese era como el esquema con el cual se encuentran cuando ingresan al curso. Cuando vamos abriéndonos en el curso, nos vamos a encontrar que el bloque explorar y analizar contaba con experiencias. En este caso, habíamos pensado en que ustedes exploren 3 experiencias. Entonces, presentamos la experiencia 1 y dentro de la experiencia 1 había como distintas alternativas para saber más de la experiencia, indicaciones de trabajo de la experiencia y materiales que se vinculaban o aportaban un enfoque teórico de esa experiencia que estábamos trabajando. Este mismo presentación es recurrente en la experiencia 2. Volvemos a trabajar para saber más de la experiencia, en donde ustedes ahí saben de qué se trata la experiencia, quién la produjo. Hay unas indicaciones de trabajo que son similares a la experiencia 1, pero que tienen que ver y tienen preguntas puntuales que abordan la experiencia 2, y hay materiales distintos porque son materiales que se enfocan en relación con la experiencia 2. Esta misma estructura se repite también en la experiencia 3. Vamos a encontrar lo mismo para saber más, indicaciones de trabajo propios de la experiencia 3 y materiales propios de la experiencia 3.
y siempre vamos a volver a un foro de encuentro, que en este foro de encuentro la idea era que ustedes contaran qué experiencia habían visto y qué elementos habían encontrado en esa experiencia. Ese es como el primer eje en el cual nosotros trabajamos. Entonces, como vimos, nos pudimos abrir en 3 experiencias, donde en cada una de estas experiencias encontramos siempre una estructura recurrente que también estaban en las otras experiencias, pero con materiales específicos para el abordaje de cada una de ellas. Ahí te interrumpo, Tere. Sí, dale. Disculpame un segundo. Que estas 3 experiencias, como bien dijiste, cada una enfocaba una forma distinta de enseñar en la virtualidad. La primera experiencia ponía el foco en los juegos de escape y en la gamificación en general. La segunda tenía que ver más con los procesos transmediáticos. Y la tercera ubicaba un objeto de aprendizaje que podía ser después usado de distintas maneras de acuerdo a secuencias didácticas que los profesores pudieran inventar. Y ahí también jugábamos con la idea de la inmersión y de la posibilidad de remixar materiales. Bien, esas son cada una de las 3 experiencias que pusimos ahí para explorar y analizar. Posteriormente nosotros les proponíamos que nos fuéramos a la semana 3, en donde les pedíamos que definieran y proyectaran, y aquí nos abríamos en dos momentos importantes. Por un lado, la mirada de una infografía que retoma algunos elementos de este escenario de aprendizaje y que les permite como retomar esas experiencias y ponerlas en diálogo con algunos de estos elementos. A ver, ¿cuáles de estas experiencias tienen elementos inmersivos? ¿Cuáles tienen elementos interactivos? ¿A qué llamamos que algo sea interactivo, transmedia, abierto? Entonces, esta infografía nos permitía poner en diálogo parte de esas experiencias que habíamos explorado en la primera parte en las primeras semanas. También allí, en esta semana, les ofrecíamos unas orientaciones que tienen que ver con un texto que hablaba del diseño pedagógico como mapa. Estas orientaciones también retoman mucho de ese marco teórico y de alguna manera permiten analizar y seguir mirando esas experiencias con algunas categorías. Por eso, aquí también existía un foro para compartir definiciones y proyecciones. ¿Qué estamos esperando acá? Que ustedes, de alguna manera, de las experiencias o de eso que ustedes han entendido con estas infografías y las orientaciones, pudieran diseñar nuevas propuestas o ir pensando algunas propuestas que les permitan trabajar en su clase, en su cátedra. Por eso, la idea de este espacio es definir y comenzar a proyectar. Comenzar a buscar algunos elementos que nos permitan diseñar después nuestra propuesta. Y ese es el último bloque. En este bloque, entonces, sí vamos a comenzar a configurar el diseño, pero también nos interesa mucho que ese diseño se comparta. Por eso, en este foro de diseñar y compartir, lo que les pedimos es un relato en el que se explicite las decisiones y los fundamentos del diseño de la enseñanza y también el diseño plan de una enseñanza que hayan logrado crear o remixar. Acá volvemos a traer una categoría también que hemos abierto en el primer foro que tiene que ver con, no necesariamente vamos a crear algo de la nada, podemos tal vez remixar algo que ya tenemos hecho. Eso también lo vamos a conversar ahora como una opción. Y por último, nosotros le proponemos que dejen sus voces en un muro polifónico. Ese es como el cierre, no solamente para compartir la experiencia, sino también que de alguna manera nos permita retomar o reconocer cómo ha sido el recorrido que ustedes han tenido y cómo ese recorrido da cuenta también de un proceso de trabajo y de aprendizaje en un escenario abierto. Bueno, queríamos compartir esto porque nos parecía que de alguna manera explicita ese diseño que tiene el aula. Cuéntenme si ustedes lo vieron como tal, si lo reconocen, si hay elementos que les parece que de alguna manera no le permitieron la navegación o que fue difícil de encontrar. ¿Cómo ha sido esa experiencia de navegación? O si creen que estuvieran haciendo otro curso. ¿Puedo hablar? Sí, sí.
En realidad, les cuento, entré como medio tarde al curso y realmente, o sea, les cuento que soy yo, o sea, yo soy profesora de tecnología, pero además soy diseñadora y estoy como muy metida en la parte de tecnología. Es más, en el Zapata estoy en la parte informática, o sea que todo el tiempo estoy con software, pero este curso me desorientó, o sea, me costó muchísimo entrar a encontrar las cosas. Es más, en el foro pregunté algo y me dijeron, en tal experiencia hay, están los recursos que podés utilizar, porque yo había pensado en una sala de escape para la propuesta de trabajo. Y es como que realmente yo, porque no sé, yo me he mareado, o sea, es como que iba para un lado, iba para el otro, y como que no encontraba las cosas y me he perdido, o sea, entre el 1 y el 2 me he perdido. Más recién, cuando estabas hablando, Teresa, me fui de nuevo al aula para buscar otra vez digamos, la lámina de Genially para encontrar las orientaciones, porque no las había visto, o sea, no las había reconocido dentro de la... O sea, sí los colores, pero no lo había reconocido como un link. Así que creo que por ahí también es parte mía, porque también es como aprender de nuevo a esta lectura que es como más, que no es tan lineal. O sea, que uno no tiene todo el 1, 2, 3, 4, tenés que seguir por acá. Pero me parece buenísimo, o sea, me parece lindo también eso de tener que buscar y tener como que encontrar las cosas para poder seguir avanzando. Así que bueno, esa ha sido mi experiencia con lo que he visto del curso hasta acá, pero en realidad me parece buenísimo, o sea, me encanta, y las propuestas que nos han mostrado me parecen lindísimas, creo que son de muchísimo trabajo, y de mucho trabajo interdisciplinario, me parece, porque, o sea, como que hay muchas cosas a tener en cuenta. O sea, por ahí yo pensaba en una, como les dije recién, en una sala de escape. Vi las de Genially, pero me pasaba que las de Genially son como muy acotadas, entonces uno no puede agregarle como muchas cosas. O sea, tiene como las plantillas ya preestablecidas, entonces no se puede variar mucho. Y estaba viendo las herramientas que me había dicho Vanina, del documento en el que podía ver, y es como que hay otras cosas, pero creo que uno tiene que realmente, o sea, es mucho trabajo hacerlo. Yo, en realidad, como les decía, entré tarde, sí que vengo como media retrasada en todas las cosas. Recién mi propuesta está en los inicios, o sea, que todavía nada, todo está en mi cabeza, no hay nada plasmado, ni siquiera de objetivos, ni nada. Estoy en la parte de pensar cómo, o pensar la historia, en cómo enganchar las cosas para que me salga. Pero bueno, hasta ahí voy yo. Bien, gracias Silvia. Esto también fue, lo trajimos también en el encuentro anterior, cuando las colegas también contaron sus experiencias respecto a la navegación y lo que pasaba con cada uno de nosotros en cuanto a las experiencias previas que tenemos en la virtualidad o no. Y bueno, lo que se ofrecía aquí. Teresa dijo al principio, bueno, acá se le ofrecían 3 experiencias para explorar, pero cada uno podía elegir si hacía las 3, si hacía una sola, si hacía 2. Y el más, para conocer más también, muchos materiales que nunca pretendíamos que los vieran a todos, pero otra vez la posibilidad de elección y aún saber que hay muchos más materiales que se pueden seguir consultando fuera de esta propuesta y de este entorno. Así es que, bueno, nos interesa mucho tu reflexión, Silvia, en relación a la experiencia que has vivido. Bueno, muy bien. Tere, no sé si... Ahí, Matías. ¿Otra mano? Dale. Sí, que para no repetir, abundar, pero a mí me pasó exactamente lo mismo. Pero bueno, eso está bueno, como estamos seteados con el paso 1, paso 2 y paso 3. Está bueno porque pudimos ser protagonistas de una experiencia abierta, que uno puede ir armando el camino. Pero me pasó exactamente lo mismo. Lo que vi de las 3 experiencias, como mucha calidad también, y el tiempo que conlleva, que uno
me gustó, no me acuerdo, creo que era la de batallemos contra el ciberacoso, o hablemos del ciberacoso, que hasta tenía la calidad del audio, que eran 2 locutores. Y nada, y eso se nota mucho, y también yo creo que al usuario o al estudiante también lo apela a meterse más, o lo atrae a meterse más en la experiencia, cuando uno ve la calidad, que en realidad en las 3 experiencias está, pero ese detalle, porque viste, uno siempre graba el audio y es la voz de uno y se escucha raro, en cambio ahí tenía hasta te metía, digamos, la calidad del audio. Entonces mucho laburo anterior y mucha producción, yo le puse ahí en una de las comentarios que puse. Yo también vengo un poco demorado y mi duda es con respecto al diseño. Yo lo bueno que voy a tomar una clase y un trabajo práctico que tengo en uno de los seminarios donde doy clase, y nada, lo voy a mixear y lo voy a trabajar, porque es como muy tradicional, es a partir de un texto, armar un cuestionario, con las herramientas de Moodle, nada más. Pero mi consulta sobre eso, vamos a tener, o cómo lo vamos a nosotros a contar esta propuestamente, una guía didáctica, narrando lo que queremos hacer o la experiencia que queremos que tenga el usuario o el estudiante. No sé si me estoy avanzando mucho, pido disculpas si es eso, pero no me queda claro en esto tan abierto si nosotros vamos a tener como un modelo para presentar nuestra versión de experiencia, o cómo vamos a trabajar en ello. Bueno, de alguna manera, sí, Matías, te estás adelantando lo que queríamos hacer en el punto 4, pero no sé, que me diga la jefa Tere si sigo, si se lo explico ahora, que salió la inquietud, o lo postergamos. Bueno, si querés, podemos empezar a definir esa producción. Sí, dale, expliquemos. Bueno, en realidad, Matías, como dijo Teresa y presentó en la presentación digital, no les vamos a pedir la producción de los materiales en cuanto a las plataformas, las aplicaciones, no, simplemente el diseño, es decir, la planificación, lo que comúnmente nosotros reconocemos como planificación. Y en cuanto a los elementos de esa planificación, nosotros hemos escrito este material que se llama el diseño como mapa, porque un plan, una planificación no deja de tener las mismas características de un mapa, ¿no es cierto?, que nos va indicando a dónde ir, hasta dónde, cómo, con qué, con quiénes, en qué tiempo. Así es que vamos a apelar a los mismos elementos de cualquier proceso de planificación de la enseñanza. Esos procedimientos de planificación vos tal vez ya los conocés seguramente, que tienen que ver con, bueno, plantear qué vamos a enseñar, a quiénes, cuándo, bueno, con qué recursos, qué contenidos, si hay procesos de evaluación incluidos también. Pero en el material al cual recién referí, el diseño como mapa, se explicita la necesidad de resignificar muchas de los componentes de una planificación cuando nosotros planificamos para la enseñanza presencial y cuando enseñamos para la enseñanza a distancia o virtual. Estos mismos componentes se resignifican y algunos se reconfiguran. Entonces, basándonos en nuestras experiencias, la idea es poder pensar algunos de estos elementos de otra manera. Por ejemplo, generalmente nosotros pensamos en el tiempo, ¿no es cierto? Cuando estamos planificando una clase decimos, bueno, ¿cuánto tiempo nos va a llevar esta clase? O ¿cuánto tiempo va a llevar el desarrollo de estos temas? Y programamos una cuestión de cronogramas, de fechas y demás. Pero en este caso también los tiempos tienen que ser pensados en relación a las horas de trabajo del estudiante, en lo sincrónico, en lo asincrónico, en si estamos dando posibilidades de apertura, de diversidad de recorridos, bueno, cuánto tiempo tendrán que estar en ciertos recorridos comunes, cuántos tiempos en recorridos abiertos o más o autónomos. Entonces, estas cuestiones, este mismo elemento que es el tiempo, va a reconfigurarse, a resignificarse, a tomar
vamos a tener que tomar otras decisiones respecto a esto, de acuerdo a la propuesta que estemos elaborando. Siempre que estemos pensando en propuestas que tiendan a estas ideas del aprendizaje abierto, autónomo, diverso, expandido, con aulas porosas, bueno, inmersivos. Si estamos pensando en estas lógicas y las queremos llevar a nuestras propuestas de enseñanza, estos elementos se van a reconfigurar. Otra de las cuestiones que se reconfiguran en nuestro modelo, en nuestra perspectiva pedagógica, es partir siempre de las actividades. Entonces, por eso nosotros hablamos más de prácticas de aprendizaje, pero bueno, para el caso es lo mismo, las actividades, el protagonismo que tiene el sujeto que aprende y cómo pasa de procesos experimentales, inmersivos, encontrarse con los problemas, darse con esas preguntas que lo convocan a conocer, que lo convocan a querer aprender lo que tenemos que enseñar, ¿sí? Eso que después aparece en nuestro contenido. De alguna manera es lo que quisimos también poner en este curso. Nosotros no empezamos con la teoría, empezamos con las experiencias. No empezamos con el concepto de inmersión, ni de transmedia, ni de aprendizaje abierto. Empezamos con las experiencias, que se metieran allí, que las exploraran, que las descubrieran, bueno, que las tuvieran el placer de vivenciarlas, de descubrir estas características, de que son polifónicas, de que hay equipos multidisciplinares detrás. Bueno, estas características que ustedes pudieron encontrar por ustedes mismos en las exploraciones, y después entonces fuimos a presentarles algunos elementos para analizarlas. Y allí entonces ustedes ya se van digamos, encontrando con los conceptos, con las ideas que atraviesan este modelo del aprendizaje abierto. Entonces ahí se encuentran recién con la infografía, ahí se encuentran recién con los materiales teóricos, con los conceptos, con las ideas, con los fundamentos. Y después de andar por acá, por el conocimiento, vamos de nuevo a la práctica. ¿Qué práctica? La de diseñar. Ese es nuestro recorrido en este curso. Partir de las experiencias, partir de esas vivencias, de perderse por ahí adentro o de disfrutar cada una, de vivir la inmersión antes de conceptualizar lo que es la inmersión, por ejemplo, ¿sí? Y después entonces pedir prestado alguna de estas categorías o no, o inspirarse en algunas de ellas para hacer los propios diseños. Así que sí, cuando lleguemos a ese momento, Matías, Silvia, Mercedes, Lorena, Cristina, ¿sí? Entonces cuando lleguemos a esos momentos, sí, vamos a volver a pensar en nuestros contenidos, vamos a volver a pensar en nuestras actividades, pero en la medida de lo posible, desde estas otras lógicas, ¿sí? Tal vez ya no sean los contenidos por donde vamos a empezar, sino por las experiencias, por las actividades, por ese juego de escape que está pensando Silvia, y cómo desde ese mismo juego de escape que está pensando Silvia, sus estudiantes van hacia el conocimiento, resuelven las tareas gracias al conocimiento, ¿sí? Bueno, nosotros en realidad también queríamos mostrarles esto para que ustedes también se animen, digo, cuando estén haciendo el diseño, a hacer este primer diseño en papel. Digo, bueno, esto nosotros queremos que empezar por acá. Silvia, seguramente si estás pensando en ese juego de escape, decís, bueno, el primer desafío es este, y entonces las alternativas van a ser esta, y el otro desafío va a pasar por esto. Entonces, poder hacer todo ese diseño así como de manera esquemática ayuda también a ir tomando algunas decisiones. Y sobre todo también ayuda a compilar el material, en dónde vamos a poner cada material, qué tipo de material vamos a poner en cada uno de esos momentos, de esa propuesta, porque bueno, uno tiene mucho material y dice, me gustaría poner este material, pero hay que ver qué vamos a poner, cómo lo vamos a poner, en dónde, ¿sí? Entonces, ese diseño en papel que hacemos, que todavía algunos lo solemos hacer en papel, bueno, un poco es la idea de lo que les queríamos mostrar nosotros acá. Y también nos preguntamos si a lo mejor era bueno poner este primer
hoja de ruta o mapa en el primer día, en la primera semana. Y creímos que no, porque creímos que era más importante que ustedes tuvieran la experiencia de la inmersión, que pudieran navegar la experiencia, ¿sí? Y que después de navegar la experiencia pudiéramos ver también este esquema general que hay detrás de la experiencia. Bueno, nosotros hemos en este encuentro sincrónico tiene la propuesta de que algunos colegas ya vayan compartiendo ese diseño, esas primeras ideas que tienen, así como Silvia y Matías ya nos han contado. También queremos que a lo mejor algunos de ustedes nos pueda contar qué ideas o qué diseño tiene previsto. No sé, Manina y Nati, si alguno de sus... Ahí la Lore. A ver, profe Lore. Sí, bueno, hola a los que no había visto en el encuentro anterior. Bueno, yo sí pensé, a ver, estuve explorando en una de las experiencias anteriores y en función también de lo que compartieron las colegas que participaron en el diseño de esas experiencias, ¿no? Y en esto que compartía, bueno, estas inquietudes que decía Silvia y Matías, de que, bueno, esas experiencias que pudimos explorar, bueno, implican un gran equipo, ¿no? De diseñadores, de pedagogos, de tema de, bueno, muchas disciplinas, ¿no? Y mucho tiempo para pensar. Y la verdad que es cierto que engancha, es decir, como decía Matías, están muy bien hechas, es como que a mí me da la sensación, ay, quisiera llegar a eso, pero sé que eso sola es imposible por el tiempo y porque además yo soy de ciencias de la educación, no tengo esa formación. Pero bueno, a partir de eso también pensé en esto de bueno, qué proponer, qué necesidad hay, dónde estoy. Lo primero que pensé fue, bueno, situarlo. ¿Sí? Y en eso de situar, yo estoy en la carrera de Ciencias de la Educación, en una materia que es común al profesorado y a la licenciatura en Ciencias de la Educación, que es Metodología de la Investigación 2, que está en tercer año y que es anual, por lo menos hasta este año, porque el año que viene el plan de estudios cambia. Pero bueno, pensándolo en este año y en función también de la anualidad, y esto para ubicar a los colegas, que compartir esta idea, se trata que de manera inductiva ellos aprendan a investigar investigando, ¿sí? Algunas prácticas de investigación. Pero bueno, más allá de eso, decía, bueno, ¿cómo pensar una propuesta? Y surgió en encuentros anteriores, después de las PASO, ¿no? De este contexto político de elecciones, surgió y bueno, está como muy presente como problemática qué se investiga, ¿no? ¿Qué investiga el CONICET, por ejemplo, ¿no? Entonces, en función de eso, dije, bueno, me parece importante como futuros profesionales en educación que sepan, ¿no? De qué va, porque en realidad no tienen esos conocimientos. Entonces, a partir de pensar, a ver, en el contexto en el que estoy, pensando en futuros profesionales de ciencias de la educación, que además son ciudadanos y tienen que votar, que tengan conocimiento de qué están hablando, de qué se está hablando en esto, investigar en Argentina, investigar en educación, si es importante invertir o no en ciencia y técnica, ¿no? Entonces, bueno, ahí surgió un poco el tema, el qué y el para qué, ¿no? Entrelazado desde de este contexto situado que les comentaba. Entonces dije, bueno, si bien nosotros vamos haciendo prácticas a lo largo del cursado que tienen que ver con investigación, esto sería como un seminario. Dije, tiene que ser un seminario porque es un tema específico dentro de lo que se desarrolla en la materia, porque bueno, otros años no trabajamos eso, no lo trabajamos, pero sí me parecía importante tomarlo del contexto, porque además ellos comentaban cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, esto tiene que ser como un seminario, entonces sería una cápsula, ¿no? Algo como cerrado, una propuesta cerrada, que además se puede entrar o salir, pueden entrar o salir ellos y otros, de otros años también, ¿no?
Entonces pensé, yo a ellos les pedí, hemos avanzado en esto, yo a ellos les pedí, no he armado la cápsula, pero pensando en esa temática, que ellos buscaran información, qué es el CONICET, qué investiga, cómo investiga, quiénes investiga, cómo está organizado, qué investiga en educación, ¿no? Y cómo está relacionado con las universidades, para después armar una instancia presencial y generar un intercambio de ideas, de debate. Entonces dije, bueno, esto se podría enriquecer mucho más, ¿no? Que quede algo armado, que no sea ese solo encuentro. Entonces desde ahí pensé, bueno, en esto de armar una cápsula en donde, por un lado, tenga actividades colaborativas. Eso lo pensé, la actividad colaborativa, como más al final, ¿no? Del proceso, como al final de una producción que ellos puedan hacer de manera colaborativa. Previo a eso, que haya una búsqueda de información y que ellos puedan compartir, ¿sí? Esa búsqueda, que es un poco lo que yo les había propuesto. Cuando hicimos el encuentro presencial de intercambio, el intercambio empezó un poco, yo conozco a alguien que trabaja en el CONICET, pero no sabían bien qué era. Entonces también ahí pensé que ellos podrían elaborar material para esta cápsula con voces de esas personas que ellos conocen que trabajan en el CONICET. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿No? Digamos, quizás alguna guía en donde ellos puedan recuperar esas voces y compartirlo, ¿no? Como, como ellos como generadores de contenido, ¿no? Desde ahí, bueno, que ellos pudieran, yo lo había pensado como pequeñas entrevistas, que ellos pudieran editar algún material y que se colgaran en ese espacio, en esa cápsula, que sea interactiva la cápsula, ¿no? Que ellos puedan producir desde ahí, desde esas voces, ¿no? De los que ellos conocen, con información como más descriptiva de lo que es el CONICET. Después, en esta producción colaborativa, pensé, bueno, ya después de haber recorrido toda la cápsula, una producción de, bueno, desde qué lugar se paran, porque es importante o no, la ciencia, quién invierte, si el Estado o lo privado, bueno, digamos, algunas cuestiones que uno puede ir tirando para generar un intercambio y una producción colaborativa desde ahí, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ellos en este encuentro que tuvimos, que yo diría, bueno, armar un debate que también se grabe, ese debate presencial, y que también forme parte de esa cápsula, ¿no? También lo había pensado. Ellos comentaban que les había parecido interesante porque escuchaban de oído lo que era el CONICET. No sabían, por ejemplo, la carrera de investigador, en qué consistía, y algunas cuestiones de la cocina, de esos procesos también les pareció interesante. Entonces, bueno, son las primeras ideas, pero bueno, surgió el qué, el para qué, sobre todo. A mí me inquietaba pensar, bueno, van a ser futuros profesionales de la educación. Tienen que tener una opinión armada, más o menos, y sobre todo saber dónde buscar, porque hay muchísima información, se dice un montón de cosas, sobre todo ahora, ¿no? En este momento. Entonces, también en esto de dónde buscar y qué información es fake news o no, ¿no? Eso también me pareció como importante para, como el para qué, ¿no? Así que bueno, es como que se fue dando en esto que lo fui pensando de manera paralela. Estaba muy fuerte el qué, porque estaba, y el para qué, ¿no? Ahí fuertes, y después, bueno, en esto que me imagino una cápsula que tenga varias entradas, que ellos puedan subir y elaborar material, compartirlo como información, una producción colaborativa, algo así. Y que además, bueno, eso quede, ¿no? Para otros estudiantes, que se comparta, que quede abierto, ¿no?
Bien, muy bien, muchas gracias, Lore. Lore suma acá un concepto que, bueno, que seguramente a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, que tiene que ver con el diseño de cápsulas de aprendizaje, entendidas como propuestas que son micro, que son cortas, que pueden unirse después con otras, como dice Lorena, ¿sí? O sea, a lo mejor esta cápsula después se puede unir con otra parte del programa, pero también se puede aprender sin haber hecho la otra parte del programa. Digo, estas ideas que en realidad el concepto de cápsula también viene asociado al concepto de MOOC, que en algunos tiempos también hemos visto, como esos cursos masivos que eran cortos, pequeños. Pero bueno, también esta idea, me parece que lo superador del MOOC, la idea de la cápsula es que pueda después vincularse con otra cápsula. Y ahí también hay un escenario interesante a pensar, ¿sí? Dejar como puertitas abiertas hacia dónde o con qué otras cápsulas se pueden vincular. Bueno, acá para rescatar algunas cuestiones que dice Lorena, tiene que ver con esta idea de la inmersión, de diversidad de documentos por los cuales llegar a la misma información, ¿sí? No hay un único formato de la información. Me parece que también acá abrir la cápsula a las redes sociales, a que sigan las páginas del CONICET, a que sigan los sitios, también eso habilita, ven como una posibilidad de expansión que en este momento Lorena no sabe hasta dónde va a llegar. O sea, ella dice, bueno, al menos empiecen por esto, pero seguramente los chicos haciendo clic en esos perfiles van a querer buscar otros perfiles que están asociados en esos perfiles, y bueno, hasta ahí esa posibilidad de escenario que Lorena hoy se está planteando tiene como un primer escenario más cercano, pero no sabemos cuánto más puede expandirse ese escenario en relación con lo que los usuarios hagan con ese escenario, o ese mapa de territorio que ella está proponiendo. Eso también es interesante en esto que ella plantea. Bueno, a mí me gustaría que también las demás personas aquí presentes puedan decir algo respecto a esta propuesta de Lorena en los términos de estas lógicas del curso, ¿no es cierto? De estos planteos que nos hacía la infografía, por ejemplo. Bueno, acá Teresa ya descubrió que tiene que ver con la cápsula, con la brevedad, con la expansión. No sé si alguien más quiere aportar otro análisis a este diseño que está pensando Lorena. La pregunta sería, ¿qué otras categorías de las que hemos visto en la infografía están presentes en esta propuesta de Lorena? Si quieren podemos recordar algunas de estas categorías. Aparece lo diverso, lo interactivo, lo autónomo, lo transmedia, lo disruptivo, lo abierto. Ahí Teresa está mostrando entonces estas categorías teóricas. Hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? Bueno, sí, creo que bastantes o todas de estas categorías, ¿no? Lo inmersivo, esto de meterse y de convertirse en protagonistas mismos también, ellos al ir a buscar al científico para preguntarle o al vecino que le cuente lo que piensa aquel que trabaja en el CONICET, y después ser el propio generador del contenido que va a subir para compartir y para discutir con sus compañeros. Bueno, lo interactivo, lo autónomo, por supuesto, también en todas estas prácticas que tienen que ir implementando, va a estar en juego la autonomía de ese estudiante y la posibilidad de decidir hacer una cosa o hacer otra, de expresarse de una manera o de otra, en un tiempo, en un lugar o en otro. Bueno, lo abierto, como decíamos, ¿no? Esta posibilidad de ir abriendo puertitas, ir incorporando otros medios, ¿no? Con otras medias, también distintos tipos de discursos, de narrativas, cómo se van entrelazando en la propuesta. Claro. Lo disruptivo, bueno, ya de por sí la propuesta es disruptiva. Bueno, me pareció la verdad que muy interesante. Y sobre todo esto de que el sentido que tiene, ¿no? El para qué, o sea, que sea realmente un aprendizaje significativo para los alumnos, que lo puedan realmente relacionar con el contexto en el que viven, y bueno, aprender algo realmente de manera significativa, ¿no? y profunda para ellos. Así que me parece súper interesante. Bueno, gracias Cristina, con esas miradas que has hecho, muy buenas. Yo también quisiera resaltar esta
quizás no es una producción transmedia, pero esta idea de que pone a los estudiantes en la posibilidad de ser productores del contenido que la profesora propone, es decir, los materiales, entre comillas, no quedan cerrados a la propuesta que uno lleva como docente, sino que también se alimenta con las producciones de los y de las estudiantes. A mí me interesaría preguntarle a Lorena si lo ha pensado como una propuesta para los estudiantes de este tercer año y también referiste a de otros años, o se puede abrir más allá del profesorado en ciencias de la educación. Sí, yo como cápsula, como algo que también me gustó esto que dijo Tere, de que se puede vincular después, ¿no? Que es una propuesta que uno piensa ahora, pero no, digamos, la piensa sabiendo o esperando que es algo que se puede expandir y que puede convertirse en otra cosa. Eso me gusta. Lo pensé para estos estudiantes, pero porque estoy ahora con ellos y fue el momento, pero en realidad la idea de cápsula es que sirva para todos los estudiantes, digamos, de toda la carrera, porque es cierto que esto de escuchar de oído, ¿no? Es más, yo en un momento cuando en esa clase que surge, bueno, después las paso, que surge todo esto, yo, bueno, uno tiene una opinión formada y yo dije, no, tengo que cerrar la boca, no, tengo que generar un espacio en donde ellos puedan ir construyendo. ¿Sí? Eso me pareció importante. Y después, como en ese encuentro que tuvimos, que de ese encuentro a mí me surgen ideas, esto de que, yo conozco a alguien del CONICET, entonces que ellos pueden hacer esas búsquedas. Y después surgió también cuando se plantea cuánto se invierte, cuál es el PBI que se invierte en investigación por la Argentina, históricamente, cómo aparece el tema de la política y también de la economía, ¿no? Y todos empezaron, la economía, y qué sé yo, digo, pero no, es interesante saber esto, porque bueno, entonces ahí también, como también lo interdisciplinar, digo, cómo ahí se cuela y en esto que decían, bueno, que queda abierto, claro, pueden quedar cuestiones abiertas para indagar o para buscar profesionales, digo, y que puedan alimentar también esos temas, ¿no? Es como que es un tema que da la posibilidad, ¿no? De abrirlo, ¿no? Yo lo pensé en este contexto porque, bueno, yo estoy con ellos, pero bueno, y también como para engancharlos en la investigación, que por ahí cuesta, ¿no? En esto, ¿qué está investigando, por ejemplo, en tu entorno cercano? ¿Cuáles son los investigadores? ¿Cómo investiga la universidad en relación al CONICET? Y bueno, hay un montón de temas que se pueden tratar como, y problematizarlos, ¿no? Que es una de las puntos que se busca desarrollar, que ellos problematicen, ¿no? Entonces, bueno, queda abierto, sin lugar a dudas, ¿no? Bien, no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Yo hago una pregunta en realidad de curiosa, porque la cápsula sí la tengo más o menos en la cabeza qué es lo que es, pero ¿cómo se concreta todo? O sea, ¿cómo queda una cápsula en algún lugar accesible a todo el mundo con todo lo que dijo Lorena de, por ejemplo, de hacer entrevistas o de que haya entrevistas de la gente del CONICET o de las investigaciones que hacen los otros chicos? O sea, ¿cómo esos alumnos pueden acceder a toda esa investigación que ellos están haciendo? O sea, ¿cómo se arma una cápsula? ¿O dónde queda? No sé si es un espacio web, una página web, o es dentro del colegio, o es en la plataforma Moodle, o sea, me intriga eso, cómo se concreta una cápsula.
Bien, la idea más fácil es hacer una cápsula, o sea, como un objeto de aprendizaje que esté inserto dentro de un aula, ¿sí? Pero ahí tiene la desventaja de que solamente van a tener acceso quienes estén matriculados en el aula. Y un poco la idea conceptual de la cápsula es que sea un objeto de aprendizaje abierto. Por eso puede ponerse, como vos decías, tal vez en un sitio web, en un blog, tal vez puede ser compartido como un enlace en alguna red social, ¿sí? O sea, si bien, pero tiene que tener como en sí mismo ser un objeto también, o sea, como estar cerrado en toda la propuesta, para que quien acceda pueda entender el camino que la cápsula implica, o el microaprendizaje que la cápsula implica, ¿sí? ¿Mm? Si quieren podemos compartir también después en este material de qué son las cápsulas y cómo se configuran, para que entiendan. Quiero buscar inversionistas yo. ¿Ah? Alex, quieran invertir porque necesito mucha gente trabajando ahí, yo, diseñadores, no sé. Sponsor, así que Sponsor, exacto. Mira, cuando pongas el tema, tal vez muchos quieran hacerte de sponsor, así que pero bueno, esa es un poco la idea, Silvia. La idea sería que sea como un objeto, por lo general están hechas en Genially o en otros formatos tipo página web, ¿sí? Que permitan esta posibilidad de la interacción y del diseño, y que pueda ser sostenido o en entornos o en entornos cerrados o en entornos abiertos. Bien, gracias. ¿Y quién más nos quiere contar qué más ha pensado? Para que también aportemos, para que sigamos charlando. Sí, yo en realidad, en mi caso, creo que, no sé, tengo que volverme a sentar de nuevo porque por ahí el escape, o sea, el tema que yo tengo, le había comentado que soy profesora de tecnología de segundo año de los colegios de media de la UNCUYO. Y vemos lo que es todos procesos productivos, vemos materiales, mecanismos, no me sale, energía, toda la parte que tiene que ver con la producción. Y la parte de mecanismos es un tema específico de una unidad, o sea, es como medio cortito. Por ahí también replantearme el tema de qué otros elementos puedo poner yo, o sea, en lo que estaban hablando de esa como guía y didáctica que vamos a tener que presentar, qué otros elementos o qué otras cosas tengo que poner en esa propuesta para que lleguen, digamos, al escape room, si es que termino haciendo eso, como que, porque en realidad yo lo había pensado como cierre de la unidad, como una cuestión de ver si entendieron los mecanismos o no los entendieron. O sea, y la idea era como que tuviesen como un recorrido en el cual obviamente las salas de escape tienen que salir de una situación específica, y esto era que en esa salida tenían que ir buscando diferentes mecanismos para armar una maquinaria para poder escapar. O sea, todavía no sé ni qué maquinaria ni qué, pero era más o menos esa la idea o el hilo conductor. Pero por ahí estaba pensando en qué otras cosas les tengo que agregar antes, como para que lleguen a esa parte del escape room y que puedan resolverla. O sea, y bueno, había estado viendo los elementos de lo que me ha dicho Vanina, y como que hay un montón de cosas que se pueden agregar, pero bueno, es como que se me ha abierto mucho más la cabeza y es como que quedé ahí en una nebulosa, o sea, que tengo como más lío todavía, pero bueno, hay que definirlo y hay que pensarlo más. Sí, lo interesante de, bueno, de esta experiencia que está pensando Lorena y también Silvia, es desde dónde se piensan desde las intenciones pedagógicas o desde las intenciones para la enseñanza, y a partir de ellas se va hacia el recurso y no al revés. Porque a veces nos fascinamos con algunas herramientas, algunas aplicaciones, decimos, ay, quiero hacer esto. Bueno, pero en realidad tenemos que pensar, como siempre, en la enseñanza, diciendo, bueno, cuáles son los problemas en los que tenemos que intervenir como docentes, o
cuáles poner más acento, bueno, o simplemente cuáles temas tenemos que enseñar, por qué, para qué, dónde están las motivaciones, las intenciones, los intereses cognitivos, los desafíos cognitivos, que son los que nos inspiran a tener que pensar un diseño determinado. Y ahí entonces encontramos en que el juego de escape puede servir muy bien para cerrar un tema, o esta iniciativa de Lorena que conjuga, bueno, una problemática muy actual y que ha nacido inclusive de las preguntas de los estudiantes. O sea, quiero resaltar esto, ¿no? Que en la enseñanza siempre pensamos desde lo pedagógico o desde las intenciones. A mí me gusta usar una expresión que hace años que la uso, que es entramos por la puerta y no por la ventana, para pensar estas propuestas, ¿no? Entrar por la puerta implica, bueno, entrar por estas intencionalidades, por el qué y el para qué enseñar, cuáles son los significados, cuáles son los sentidos de esa enseñanza. Y entrar por la ventana sería, bueno, entrar por, por el recurso y después ver qué hacemos con él. Bueno, yo quiero comentar algo que en lo que he estado pensando mientras escuchaba a los colegas, porque entiendo que el alcance y la intención de este curso fue, bueno, que lleguen a esa instancia de planificación y de una primera aproximación de todo, de pensar o de diseñar una experiencia con todos los elementos que podrían conjugarse en un escenario virtual, híbrido, combinado y con todas las opciones que hoy tenemos. Pasada esta instancia del curso, ofrecerles en el ámbito de la Dirección de Educación a Distancia la posibilidad de acompañamiento. Porque, por ejemplo, pensando en lo que planteaba la profesora Silvia respecto del diseño de una sala de escape, es algo que no se hizo de un día para otro, ni que hizo una sola persona. Lo trabajamos en equipo todo el tiempo. Entonces, bueno, que puedan tomar contacto con ese equipo, pero ya con su propuesta en la mano, es algo a lo que estamos dispuestos a acompañar. No digo para que vengan todos en masa a pedir ese acompañamiento, pero sí que lo podemos hacer porque hay 2 o 3 claves que se pueden transmitir, que se pueden compartir, hay un primer recorrido en el que podemos colaborar y después simplemente es avanzar con toda la creatividad y con toda la disposición que la tecnología implica en cuanto a ponerse a explorar, a resolver los problemas que se presentan y demás. Así que bueno, eso quería ofrecerles y proponerles porque forma parte de nuestra responsabilidad también, esto de abrir un horizonte, abrir un mundo de experiencias y de objetos y resulta que después van a sentir que no lo pueden hacer solos, eso. Bueno, muchas gracias, Mariela. Sí, viste que trabajamos la semana pasada con las experiencias cuando las autoras de contenido expusieron justamente el trabajo en equipo. Y que tampoco son extraordinarios equipos, sino que son personas de carne y hueso que trabajan aquí en nuestra universidad y que han podido lograr esas producciones. Por eso también un poco, volviendo a lo que se espera de la propuesta, nosotros queremos que ustedes puedan diseñar como ese esbozo de lo que quieren hacer. Por ejemplo, Silvia, ahí en el material que nosotros te hemos facilitado, viste que hay como un esquema básico de cuál es el conflicto, cuáles serían los posibles desafíos. Si vos tenés como ese esquema armado, ya después, como dice Mariela, ya podemos trabajar con el equipo para definir, bueno, que nos ayuden a armar el escenario, para que nos ayuden a ponerle voces y que nos
nos ayuden a poner candados, que a lo mejor no sabemos todavía, digo, pero ese esquemita básico del diseño previo sería como bueno que vos lo puedas definir en torno al tema que has elegido y al propósito, sobre todo como decía Elena, ¿sí? ¿Qué quiero que los alumnos aprendan con esto? Que vos un poco ya lo tenés claro, definirlo como en términos del contenido y del tiempo que a vos te parece que esto puede llevar, y eso nos va a ayudar mucho a que después con el equipo puedan definir, bueno, el diseño y algunas cuestiones más tecnológicas que a lo mejor hacerlo solo nos llevaría más tiempo, que no es que no, pues no digo, esto que dice Mariela, no es que no lo podamos hacer, pero por ahí uno se pone a armar un candado y bueno, y está 2 días enteros tratando de poner un candado en un juego de escape y después, bueno, no te sale, y a lo mejor las chicas tienen una forma más rápida de hacerlo. Exactamente, sí, sí. En realidad tuve una experiencia de narrativa transmedia con Flasco, que hice un curso en el cual nos mostraban una propuesta que se llamaba Alicia en el País de las Maravillas o algo así. Es una propuesta espectacular, pero yo me quedé con un signo de pregunta enorme porque yo después no pude, o sea, mi propuesta de sala de escape fue un fiasco porque no pude hacer absolutamente nada de todo lo que nos habían mostrado porque las herramientas que ellos nos mostraban, o sea, nosotros no las teníamos a mano. Entonces era como, te muestro algo fantástico, pero que después yo no lo pude llevar, o sea, realmente me costó un montón porque no teníamos como los pasos, o sea, no teníamos como toda la estructura, y realmente, o sea, yo armé un escape room en Genially y no me salió, o sea, lo puse con los chicos para ver qué pasaba y no funcionó de ninguna manera, o sea, los chicos no lograron llegar a ningún lado, o sea, se trababan en la mitad y por ahí a mí también las pistas que yo les había dado eran malísimas, o sea, fue como, me sentí frustrada con ese curso y dije, no, qué feo que es esto, no lo hago. Así que bueno, no, sí les agradezco el tema de la ayuda esa, porque también por ahí uno se pierde entre tanta tecnología y tantas propuestas y por ahí no sabe por dónde ir y a lo mejor uno no tiene a lo mejor todo el tiempo para hacerlo o pierde mucho tiempo en resolver algo que a lo mejor se puede resolver facilísimo, pero uno no lo conoce. Así que bueno, muchísimas gracias por eso, pues ya lo vamos a pensar y armar a la propuesta. Bueno, si no hay otro diseño para comentar, vamos cerrando, dando pie al cierre. Tere. Sí, y bueno, dejar abierto, volverlos a invitar a que participemos de este foro que es diseñar y compartir. Tal vez allí, a partir de estas experiencias, podemos comenzar a seguir avanzando, leyendo lo que los colegas nos proponen. Tal vez hasta podemos pensar en algo en conjunto con algún otro colega, digo, ¿por qué no? ¿Sí? Y a lo mejor esto que dice Lore de podernos expandir, a lo mejor la expansión es con el colega que está más cerca, y bueno, y ahí aunamos recursos también, me parece como interesante. Pero si ustedes lo comparten, en el foro nos va a dar la posibilidad de conocer dónde van a diseñar la propuesta, para qué grupo, y eso nos va a habilitar la posibilidad de que si alguien se puede sumar, pueda sumarse también a partir de que ustedes den más detalles de esa propuesta. Para eso tenemos lo que queda esta semana y la semana que viene, ¿sí? Para que ustedes nos compartan. Y una vez que, bueno, también el curso esté finalizado, después podremos, como dice Mariela, trabajar con cada uno de ustedes y con quienes se animen a trabajar con los equipos y quieran concretarla con herramientas tecnológicas específicas. Bueno, también está ahí el acompañamiento posterior a este primer diseño. Pero no piensen que al cierre de este curso es terminar con el diseño, no es eso lo que les estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es que nos cuenten qué quieren hacer. Después veremos las cuestiones de las herramientas tecnológicas o lo final, digamos. O que se concrete, porque no nos daría el tiempo específico de este curso para poderlo hacer. Para producir, claro. Bien. De todos modos, a mí me gusta rescatar la idea del diseño como una práctica de enseñanza valiosísima, porque es cuando estamos separados de esa fase activa de la enseñanza y podemos
pensar, ir y venir con lo que estamos más o menos diseñando. Por eso también la idea del foro, ¿no? De poder compartir en el foro, miren, lo estoy pensando por acá, a ver quién se anima a decirme algo o una idea que me ayude a pensar de otra manera y demás. También esa participación en el foro nos dice respecto a nuestras formas de trabajo docente, generalmente muy en soledad, muy aisladas. Entonces, sabemos que este foro podía tener poquísimas participaciones, porque bueno, es una de las formas en que la práctica docente se ha definido, lamentablemente, aún en la era de las redes sociales. Aún así, bueno, vemos que las participaciones en cuanto a compartir experiencias, pensamientos, cómo lo estoy pensando, qué diseño estoy por hacer, todavía son escasos. Pero bueno, no importa, no vamos a echar marcha atrás con eso y esperamos entonces próximamente sus diseños. Como bien lo dice la práctica o la actividad en el aula virtual, esperamos 2 grandes producciones, digamos. Dije grandes, pero no es que sean grandes, sino uno que tenga que ver con lo que están ideando, cuál sería el diseño, lo que están pensando para sus estudiantes en relación a los contenidos que ustedes manejan, y además un relato que, bueno, que exponga allí cuáles son sus intenciones pedagógicas, los propósitos, qué creen que están poniendo allí en juego en esa producción, los por qué, ¿sí? ¿Por qué están eligiendo, no sé, como Silvia, hacer un juego de escape? ¿O por qué Lorena está eligiendo esta cápsula? Bueno, esa trastienda que también es importante explicitarla, ¿sí? Porque allí es cuando explicitamos los fundamentos de la práctica de la enseñanza. Bueno, esas 2 cosas quería destacar para la semana próxima, ¿sí? Bien, Vanina, Nati, ¿algo más que se nos quede en relación con las fechas, con los cronogramas? No, me parece sí que sería conveniente aprovechar este momento para acordar cuáles son los plazos, qué pasa si la semana que viene no alcanzan a concluir con este diseño, esta planificación y el relato que plantea lo que traes del seminario. O cuáles tiempos. Hago una pregunta, ¿esto que tenemos que hacer, lo tenemos que subir a algún lado? Okay. Sí. Hay un foro habilitado para que se suban estos dos documentos, que pueden venir juntos o separados, como sea, pero que sean fáciles de identificar y son, bueno, las producciones que nuestras tutoras van a leer y van a poder retroalimentar, ¿sí? No tenemos la expectativa de hacer evaluaciones, sino de retroalimentaciones, que no dejan de ser una evaluación, en función de, bueno, los contenidos y los propósitos del curso. Bueno, se abre la hora de negociar. ¿Hasta qué fecha dejamos? ¿Qué fecha, qué plazo? Nosotros teníamos previsto que... Después del 22. Sí. Después del 22, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta el 29? A ver. No he mirado, pero después del 22 pues tenemos evaluación de desempeño. Que Matías... A ver, Matías... Llegaron un poquito más tarde, sería también importante una semana. Sí, si puede ser una semana. No me acuerdo, ¿era el 22 o el 23 que estaba planificado? Si puede ser hasta por ahí. Semana más. Sí, el 22. Hasta el 30. Yo ya tengo claro con qué quiero que el estudiante o la estudiante salga, qué competencias, qué saberes hacer. Ya algo que voy a compartir en el foro, que ahora se me ocurre, es como pensar como los pasos que voy siguiendo, que a lo mejor sirve para organizar todo, y sí me gustó lo que dijiste, Elena,
Barroso, ¿es, Elena? Sí. Sí, que no perdernos y volvernos locos con el recurso y que no tengamos claro para qué lo queremos. Entonces, bueno, Claro. ir haciendo, bueno, yo creo que el estudiante salga con estas competencias, sabiendo hacer eso, y bueno, a ir viendo ahí después los recursos que vamos a poder. Nada, ese recorrido es el que espero hacer ahora este fin de semana. Y creo que eso nos va a clarificar después de lo que queramos plantear. Pero sí, una semana, si puede ser, sería lo ideal. Está buenísimo. Bueno, teniendo en cuenta que habíamos pensado, claro, eso, es el 30 y que muchos pues solemos aprovechar los fines de semana para avanzar en esto, ¿les parece que pongamos el lunes 2 de octubre? Sí. Sí, Ahí Ah, Flavia también levantó la mano para hablar, no sé si quiere ¿Flavia? participar. Flavia. A ver, dale. Hola, voy a prender la luz, pero estoy re oscura. No, yo me entré tarde, disculpen por el trabajo. Yo básicamente también tengo más o menos la idea de lo que quiero hacer con los chicos, pero pasa que ahora desde el rol no estoy dando clase ni nada, entonces desde otro rol, desde mi rol de preceptora. Entonces, yo lo utilizaría al recurso, digamos que en las horas libres. Quiero prender la luz porque me veo muy oscuro, esperen. No sé qué ver. Disculpen, llegué muy rápido a la casa, ni la luz prende. Entonces, eran sobre temas específicos que los chicos me preguntan o tenemos en nuestro diario, que es diferente a lo mejor a lo que ven con los profes, obviamente, porque tiene que ser una currícula. Entonces se me había ocurrido ir por el lado de la salud o temas muy específicos como tránsito y eso. Entonces, la idea mía en principio era por enfermedades de transmisión sexual y sería como un juego, una misión de misiones, que tendríamos que ir haciendo misiones y donde se van a desplegar de acuerdo a esas misiones. La misión va a ser tal y ellos van a poder a tener un video o algo que dé soporte de material pedagógico, de que le explique cuáles son las enfermedades o qué es la prevención, y por ahí, y después de eso, poder desactivar esa misión y seguir. Pueden trabajar juntos o no. Y van a ser básicamente juegos que a ellos también les gustan hacer, entonces las misiones. Y me iba a ir por ese lado. Yo creo que para esa fecha voy a llegar, pero bueno, lo que yo tengo distinto es el área de trabajo mío, porque no estoy planificando clases como están la mayoría de los profes ahora. Entonces, bueno, no sé si puede servir o descarto y me voy por otra parte. No, está muy bien. Vos elegís el tema de acuerdo a las necesidades que consideres que son muy útiles para los estudiantes. Muy Sí, bien. sería Sí, un juego de salud, un juego de aprendizaje interactivo lo que quería hacer, para que ellos puedan ver la importancia, en este caso, de la salud sexual y las prácticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, que este año justo fue el tema que tocamos. Pasa que tengo una franja horaria de edades muy grande, tengo primero y tengo quinto, entonces tengo que ir viendo cómo jugar con ellos en los periodos que tengo para estar. Pero básicamente lo que yo había escrito era una misión educativa donde se pueda asumir un papel y que ellos puedan completar eso y misiones ir relacionándolas con esto de la salud sexual. Y van a ir aprendiendo un aspecto específico de esa prevención de enfermedades y el uso de las cosas de prevención. Pueden ser desafíos con preguntas y aparte también recompensas de acuerdo a los logros. Pero bueno, es como mucho, dicen todos. Se explota la cabeza por todas partes. Pero ponele tiempo. Claro, y es de interacción, pero a lo que voy es que a lo mejor necesite ayuda en cómo conformar el documento para entregárselos. Bueno, aquí está Natalia y Vanina, que así que cualquier consulta con ellas puedes conducir estas dudas, ¿sí? Bien, pero bueno, por ahí preguntar. Natalia. Por ahí Flavia y también, bueno, para Matías o también para Lorena que estuvo contando su diseño, les leo como las consignas concretas porque son como más chiquitas, yo creo que como que están pensando muy amplio y habría que pensar como la consigna es más clara y más concreta y me parece que ya lo tienen como en la cabeza ordenado, está ubicado el tema,
Entonces me parece que es más sencillo para después. No digo que el 2, convengamos, pues es la fecha de entrega, pero como para que no se hagan en un mundo de lo que tienen que hacer, porque me parece que ya lo están haciendo, digo, están en el proceso casi ya cerrado, porque fíjense que en el foro dice un relato, ¿sí?, en el que se expliciten las decisiones y los fundamentos del diseño de la enseñanza y el diseño o el plan de enseñanza que han logrado crear o remixar. Es decir, que ya yo siento que con lo que han contado ya lo tienen, ¿no? Como armado, por supuesto, en la cabeza. Falta el plan del diseño tal vez, el escrito en el papel y demás, pero han avanzado un montón. Están ahí, no es que necesitan un montón de tiempo para... me parece eso, como que piensan como en un mundo grande para tal vez igualar o a esas propuestas que mostramos al inicio, y en realidad ya están ya pensadas y ubicada la experiencia o cómo la quieren llevar a cabo. Entonces me parece que, bueno, que están más cerca de lo que creen. Claro, claro. Claro, muy importante lo que acaba de decir Natalia, porque además es alentador. Solo que algunas colegas de acá no tienen tiempo la semana que viene. Pero claro, sí, en realidad es eso, y después quería darme la oportunidad de leer materiales que hay, como para por ahí definir algunas cuestiones, ¿no? Que bueno, eso sobre todo, ¿no? Y bueno, esta semana no voy a tener cabeza para poner en eso. Bien, bueno, esa es la recomendación que van a recibir también de sus tutoras, si van comentando en los foros cuál es la idea base que están teniendo. Entonces, Natalia, Vanina pueden orientar, decir, acordate, Flavia, de leer tal material, fíjate que eso está en el conjunto de materiales que hemos compilado. No te olvides de considerar los pasos de un escape room. Bueno, si vas a hacer transmedia, fíjate cuál es el medio convergente, cuál es el divergente. Bueno, ellas están allí para ayudarles a seguir pensando el diseño y, bueno, los fundamentos de ese diseño. Bien. Por ahí que puedan mandar todas estas preguntas que dice Elena por ahí por mensajería privada, si no se animan ahí a intervenir en el foro, por ahí estamos ahí para escucharles y poder seguir trabajando con la dinámica. No hace falta que lleguen al foro si no quieren, por ahí podemos largar antes por la mensajería. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Bueno, como les ha dicho Nati, ya casi lo tienen armado, así que es una excusa, otra semana más. No, bueno, entiendo que va a ayudar, como dice Lorena, a revisar materiales, a volver a mirar, a mirar un poco también las experiencias y sacar ideas, ¿sí? Pero bueno, la idea ya está. Y lo importante sería que, bueno, que puedan avanzar en esto, y para quienes se animen, la verdad que contar después con la posibilidad de que tal vez el equipo de educación del CIET nos ayude con algunas herramientas, también es como interesante, y es producir también, digo, como parte de la misión que tiene la universidad, ir produciendo estos tipos de materiales, ir dejando por sentado que se están construyendo nuevos escenarios, y que, bueno, que ustedes han pasado por esto y que han sido acompañados en ese proceso de producción, me parece como interesante. Así que, bueno. Bueno, ha sido... Sí. No, pensaba que como existe financiamiento para proyectos de investigación, tendrían que existir financiamiento para producción de material. Sí, tal cual, sí. Y algo de eso existe, pero hoy lo estamos direccionando un poco a las escuelas secundarias y acompañándolos en ese proceso de innovación, que es lo que hemos compartido en el curso. Las propuestas han surgido de profesores, de diseños de profesores de las escuelas. Y ahora vamos a seguir con otra etapa. Son modestos los recursos, pero bueno, pero ahí estamos. A veces es un pago y otras veces es poner el equipo a disposición. Bien. Bueno, ha sido un hermoso encuentro. Muy interactivo, con varias ideas que salen, que se aportan, así que para mí un gusto. Nada más que decirle.
Bueno, para mí también ha sido un gusto, así que las seguimos leyendo, los acompañamos, estarán las tutoras acompañándolos en esta última etapa, pero sepan que también nosotros las estamos leyendo en cada uno de los aportes, y bueno, y si hay otros materiales que podemos aportar o otras miradas, estamos ahí también. Así que muchas gracias por estar. Un placer. Gracias por la participación de cada uno. La Lore se quedó congelada. Sí, ahí está la Lore, pero bueno, chicas, muy lindo, muy bien. Bueno, viste que algo, estaría bueno que podamos producir algo y decir que hemos producido para Dios la UNIR, mío. no solamente para los secundarios, sino para este suceso. Igual. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Sí. ¿Qué hace abajo?